Gloria a Dios, damos gracias al Señor porque a pesar de todo el Señor nos visita, a pesar de todo el Señor está en medio nuestro, ¿verdad? Aun cuando no sabemos alabarle, aun cuando tal vez no estamos bien como debiéramos estar, ¿verdad? El Señor sigue siendo fiel a nuestras vidas. Gloria a Dios. Y Dios es bueno. Amén. Siempre ha sido bueno y siempre seguirá siendo bueno. Amén. Por eso es de que le alabamos. Vamos entonces a entrar a la palabra del Señor, hermanos. Vamos a recordarnos dónde nos quedamos el día domingo y vamos a continuar un poquito. ¿Se acuerda que era Isaías 54:17, verdad? Vamos a ir entonces a Isaías 54:17, por favor. Amén. Ahí me da un amén cuando lo tenga. Amén. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Entonces, veíamos el día domingo, hermanos, le hacía saber que en este versículo el Señor, claro, le está hablando a la iglesia, perdón, al pueblo de Israel, ¿verdad? Eso lo sabemos, pero hay cosas, hermanos, que podemos nosotros también, si todo nos fue dejado, hermanos, para enseñanza de nosotros, para que tengamos ese conocimiento, adquiramos ese conocimiento, para que no cometamos los mismos errores que otros han cometido, hermanos, para que tengamos fe, para que sigamos caminando en el camino del Señor. Entonces, sí, es cierto, no todo lo podemos aplicar y necesitamos entender y conocer qué aplicamos y qué no podemos aplicar. Pero, hermanos, algo que yo estoy seguro por la palabra es que dice: esta es la herencia de los siervos de Jehová. Entonces, fíjense que es cierto, aquí está hablando al pueblo de Israel, pero de ahí, hermanos, generaliza. Ya no solamente se queda con el pueblo de Israel, sino que ahora ya generaliza y dice: esta es la herencia de los siervos de Jehová. Entonces, cualquiera que sea siervo del Señor, cualquiera que le esté sirviendo, hermanos, en aquel tiempo, en el tiempo de ahora y en el futuro, en el mañana, en donde quiera que sea, allá en Israel, como en la China, como en Chile, donde quiera que sea, hermanos, el Señor ahí tiene siervos. Y, hermanos, ellos como siervos del Señor, cualquiera que le esté sirviendo, hermanos, puede hacerse de esta promesa que el Señor, o no tanto tal vez promesa, pero sí, estas palabras que el Señor dijo acerca de sus siervos. Entonces, el servir, hermanos, es bendecir también. En otras palabras, cuando usted y yo servimos en cualquier área, hermanos, que estemos sirviendo, es que lamentablemente a veces tenemos un problema en que creemos que servirle al Señor es solamente, hermanos, en áreas donde es vista y se puede ver, los ojos pueden, hermanos, ver a la persona haciendo ese servicio dentro de la iglesia. Pero, hermanos, servir al Señor es mucho más extensivo, es mucho más allá, es mucho más profundo. Entonces, por muy alto que pueda ser, como por muy bajo que pueda ser en el pensamiento humano, no en el de Dios, porque en la parábola de la viña
vimos que tanto el que trabajó primero como que trabajó de último, al Señor le pagó lo mismo. ¿Verdad? ¿Hubieron quien protestó? Sí. ¿Pero qué le dijo él? ¿Acaso tienes envidia por lo que yo hago? Si a mí me place pagarle lo mismo, eso voy a hacer porque soy justo. Entonces, ahí lo vemos, ¿verdad? El Señor Jesús hablando, nos da a conocer, hermanos, que no es que tanto trabaje, pero sí es como trabaje. Eso sí, tenemos que tener cuidado, cómo trabajamos. Entonces, pero para eso estamos aquí, para ir aprendiendo. Entonces, el servir es bendecir también. No sé si se ha dado cuenta que cuando usted sirve, hermanos, está ayudando. Tanto en la congregación, hermanos, como un evento que pueda tener la congregación, la iglesia. Y entonces, cuando esta persona está ayudando, está sirviendo, está bendiciendo. Pero por eso le digo que sí depende mucho, tiene mucho que ver cómo lo hacemos. Porque lamentablemente donde más se escucha, hermanos, es con los sugieres. Aquí no tenemos ese problema, ¿verdad? Pero en otras iglesias sí lo tiene. Nosotros no lo tenemos porque no tenemos sugieres, pero las iglesias que tienen sugieres que son grandes, hermanos, hay veces que los sugieres, hay dos clases de sugieres. Está aquel ujier, hermanos, que está con una sonrisa recibiendo a todo el mundo y le dice, hermano, ¿se puede estacionar aquí? No, hermano, yo me quiero estacionar allá porque me voy a ir temprano. Amén, hermano, como guste. Dios le continúe bendiciendo y sigue sonriendo. Pero hay otro, hermano, de que no. Se pone al tú a tú con la persona y terminan hasta peleándose. Y entonces, ¿cómo usted miraría esa clase de servicio? Entonces sí, tenemos que entender que el Señor dijo, aprended de mí en el servicio, porque el Señor estaba sirviendo. Que soy manso y humilde en el servicio. Porque en otra cosa era manso y humilde en el Señor. En lo que estaba haciendo, en lo que estaba aportando, en lo que el Padre lo había mandado. Porque eso es lo que estaba haciendo. O estaba hablando el Señor, mire, yo soy Dios, yo soy Jehová, yo soy el Eterno. Mire, yo creí, yo hice la creación, y no se puso a hablar como de la manera en que el Señor, Dios Padre, sí confrontó a Job. Le dijo, a ver, platiquemos, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse las compuertas al mar? Y le comenzó a decir que dónde estaba, y dónde estaba, y dónde estaba. Ahora, Dios no se estaba luciendo, porque es una realidad. Pero tenía que poner, hermanos, quieto hasta cierto punto a Job, porque ¿quién era más? Job o él. ¿Quién era más justo? ¿Quién tenía mejor conocimiento? Pues el Señor. Entonces sí, va a estar un momento que el Señor nos pare en seco, como decimos, no sé si sabe esa expresión, pero nos va a decir, a ver, manito, ¿quién te crees tú? ¿Te crees todo autosuficiente si yo soy el que te doy hasta lo que no tienes? Entonces sí, la actitud para servir es muy importante. El carácter tiene que ser formado para poder servir. Cuando el carácter es formado, cuando el carácter es transformado, hermanos, entonces venimos a ser mansos y humildes como lo es nuestro Señor. Entonces, el servir es prestar un servicio, pero mucho más que eso, es una bendición. Amén. No sé si me escuchó, ¿verdad? Se lo repito, servir, pero mucho más que eso, es una bendición. ¿Y cómo se lo compruebo? Pues vamos a Deuteronomio
10:18, por favor. Amén. Deuteronomio 10:18, dame un segundo. Creo que tengo mala cita. 10:18, dame un segundo. En lo que busco esa cita, le voy a dar otra. Vamos a saltarnos porque tengo que buscarla. Amén. Creo que la puse mal. Entonces, desde voy. Seguimos. Le voy a dar ciertas citas. Vamos a estar leyendo citas para que veamos, hermanos, lo que recibimos, lo que obtenemos por dar el servicio. Entonces ya le dije que el servir es una bendición también. Ya luego le doy la cita. Al servir estamos unidos al mismo cuerpo. Eso lo encontramos ahí mismo, en el 13:14. ¿Cuál ahí mismo? Deuteronomios 13:4. Sí. No, no. Lo voy a leer. En pos del Señor vuestro Dios andaréis y él temeréis. Guardaré su mandamiento, escucharé su voz y le serviréis. Oh, okay. Y le serviréis y él lo uniréis. Amén. Ok, entonces dije que en este, ¿verdad? En el que no le di la cita, es una bendición, pero en este, que es el 13:4, le dije que habla acerca de lo que es estar en un mismo cuerpo, como una misma familia, como una misma nación, como un pueblo que era el pueblo de Israel. Nosotros aquí, hermanos, somos una misma congregación, como una misma congregación. Entonces debemos de estar unidos, debemos de estar todos, ser parte de todo lo que se necesita hacer, de lo que Dios requiere. Ahora, tal vez no entendió el texto. No sé, tú ya lo captaste ahorita. Sí, al final, es que al inicio no. Ok, a ver, ¿qué entendiste? Digo, si quieres aportar. Porque sí, miré que como que dijiste no, pero ya después dijiste sí. Sí, es que no, dije no porque no había leído el final, Ujú. donde dice, él serviréis y a él os uniréis. Y a él os uniréis. Ok. Entonces pensé que era otro versículo, pero no. Es este. Entonces yo dije, ¿verdad? Acerca de este texto, que al servir estamos unidos al mismo cuerpo, pertenecemos al mismo cuerpo, hacemos lo mismo, o sea, en este caso sería edificar la iglesia. Entonces, al servir, estamos haciendo esa función. Claro de que no se entiende tal vez el texto muy bien porque dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él
seguiréis. Entonces dirá, hermano, ¿en qué forma o por qué? O a ver, explíquenme esto porque yo no lo entiendo, pues yo tampoco. Pero ya después de quedarme a ver qué dice aquí, pues sí, ya le entendí un poquito, no mucho. Pero si fuéramos individuales, si no fuéramos cuerpo, porque usted sabe que el cuerpo está formado, aparte de los miembros que tenemos, el corazón, hígado, riñón, huesos, sangre, todo lo que tenemos, aparte de eso, en lo espiritual también estamos formados no solo por una cosa, estamos formados por tres cosas: espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces, pero eso, que aunque son tres cosas, forman una sola cosa. En la unidad hacen un solo cuerpo y solo una cosa es lo que se ve mover, que aunque está compuesto por mucho. ¿Sí me expliqué ahora? Ese punto sí, ¿verdad? Pero a ver, termíneme de explicar. Bueno, entonces, si estuviera hablando de una sola cosa, hermanos, si no nos estuviera involucrando a todos en general, si no estuviera hablando en plural, si tal vez estuviera hablando solo del hermano Lester, pues entonces no lo pluralizaría, no lo haría en plural, pues, no hablaría en plural, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque dice, mire, en pos de Jehová vuestro Dios, ¿qué? Andaréis, no andará. O sea, no dice, Minor solo va a andar ahí en la congregación de Betel. Entonces, si dice, andaréis, entonces ya entra la hermana Marisela, ya entra Lester, ya entra todos los que formemos parte de la congregación. Entonces, nos está involucrando a todos, ¿verdad? Y en todo lo involucra, porque dice, andaréis. ¿A él qué? ¿Temerá? No, temeréis, ¿verdad? Guardaréis mandamientos, aún mandamientos lo puso en plural porque son muchos. Escucharéis, serviréis, la palabra que estamos usando, servir. Serviréis. Entonces, nuevamente, no está hablando en singular, no está diciendo solo la hermana Karina sirve allí. No, hay más que sirven. Ya debiéramos saber más sirviendo también, ¿verdad? Está la hermana Liliana que sirve y así. Hay más personas, entonces, si se da cuenta, lo está haciendo en plural. Serviréis y a él, ¿qué? Seguiréis. O sea, todos los que estamos aquí tenemos que hacer esa función. Cuando hacemos todo esto que está haciendo aquí, nos está viendo como lo que somos. Betel, esta congregación, este cuerpo. Entonces aquí no solamente, hermanos, le toca a uno, a dos o a tres servir, nos toca a todos. No todos servimos en lo mismo porque no se puede. Cuando tal vez la iglesia funcione de una manera diferente, puede ser que sí. Entonces puedan haber más de 2 o 3 personas sirviendo y haciendo la misma función. Pero como hay diferentes funciones, y entonces cuando todos hacemos estas funciones, entonces, hermanos, estamos como cuerpo edificando, estamos como cuerpos unidos. Entonces póngale que ahorita hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trabajando, no hay eso, ¿verdad? Pero ¿cómo lo ve el Señor? Hasta cierto punto no lo ve individual, porque somos una congregación. Entonces por eso es que trabaja, el Señor nos ve trabajando. Nos toma como lo que somos, una congregación. Aquí esta congregación no la compone una sola persona. La compone desde a Elani hasta yo, que soy el más veterano aquí, para no decir otra cosa. No sé si me di a entender, pero yo sí me entendí.
Entonces, yo sé que tal vez esto lo lleve a usted a ir al otro texto que ya lo encontramos en el Nuevo Testamento, que tal vez ya luego lo leamos, ¿no? Ahorita, donde nos da a entender, nos dice que todos, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo, pero que el cuerpo de Cristo está formado por diferentes miembros, pero que al final es un mismo cuerpo. Todos trabajan en función de una sola cosa, de una misión, de que este cuerpo trabaje. Bueno, mis miembros, pues, ¿verdad? En el caso mío, en mi cuerpo. Entonces, aquí nadie trabaja, hermanos, para nadie más. Trabajamos para que este cuerpo trabaje, pero este cuerpo tiene una cabeza, y la cabeza es Cristo. Amén. Entonces, cuando estos miembros que están en este cuerpo trabajan y dan su servicio, no se lo están dando a otra persona o a alguien más, se lo están dando a quien es la cabeza, que es el Señor. El problema es eso, que nosotros no entendemos eso. Por eso es que a veces no queremos servir. Por eso es que a veces no servimos. Y por eso es que a veces no servimos bien. Porque están viendo a otra cabeza y no a su cabeza. Hagámoslo local. Y no es que yo me quiera poner, porque tengo que hablar local, hablamos de aquí. Entonces muchas veces tal vez usted, hermano, no va a dar su 100 en su servicio, porque usted dice, me estoy ayudando al pastor. No, equivocado. Usted no trabaja para mí, y ni yo trabajo para usted. Ya estamos 1-1, ¿verdad? Para no quedarme pagado. Yo no trabajo para usted. Yo trabajo para el que me llamó. Y usted no trabaja para mí, porque yo tampoco lo llamé a usted. Usted trabaja para quien lo llamó a usted. Pero el problema es que nos ponemos a enfocar. Si yo me pongo a enfocarme, hermano, en usted, pues sí, ya hubiera renunciado tal vez. Y usted también ya hubiera renunciado si trabajara para mí, ¿no? Porque ¿qué tengo yo? ¿Qué soy yo, hermano? Nada. ¿Qué le puedo dar? ¿Qué le puedo ofrecer si no tengo nada? Pero como el que lo llamó a usted sí le dijo que él tiene paz, alegría, gozo, vida eterna. ¿Verdad? A ese es para quien usted trabaja. A ese es a quien usted sirve. Usted y yo nomás somos servidores. Entonces hay que servir, hermanos, con integridad y en verdad. Josué 24:14. Josué. ¿Dónde está Josué, hermanos? Ya lo encontré. José pues es Ruth. ¿Y quién era Ruth? Josué 24. 14. Amén. Dice, ahora pues, temed a Jehová y, ¿qué? Servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Hay que servir entonces con integridad y en verdad. En otras palabras, hay que servir a Dios con integridad y fidelidad. ¿Por qué con integridad y fidelidad? ¿Qué significa integridad? Entero, recto, perfecto. Amén. Fíjense, ¿cómo hay que servirle? Entero, o sea, no a medias. Recto, no, hermanos, haciendo las cosas chuecas. Y perfecto. Pero también dice que hay que hacerlo ¿en qué? Integridad y verdad. ¿Qué es verdad?
Cuando vemos la palabra que ahí está usando, la palabra verdad, también habla de fidelidad, siendo fiel, siéndole fiel. ¿Cuándo es que somos infieles? ¿Cómo es que somos infieles? Es cuando el Señor nos dice, hermanos, que hagamos cosas y le queremos encontrar sentido, le queremos encontrar lógica. Pero entonces no cuestionamos y decimos, bueno, si el Señor lo dice, no entiendo, no lo comprendo, pero Él sabrá. Y si Él lo dijo, lo voy a hacer. Y cuando lo comenzamos a hacer, entonces le estamos demostrando fidelidad, integridad. Ahora voy rápido, yo creo que pudiéramos hablar de estas cosas, pero que es servirle fielmente, en integridad, e ir hablando poco a poquito, como el texto este que dice, la hora es y la hora ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque los tales adoradores el Padre anda buscando. El otro día estaba escuchando a un conocido que tengo que es pastor y dijo algo así como que él no creía en las danzas que hoy se dan en la iglesia, que porque eso no es adorar al Padre en espíritu y en verdad. Entonces hasta que lo hagan en el espíritu, o sea, danzar en el espíritu, eso sí él estaba de acuerdo, que lo que es adorar es danzar en el espíritu. ¿Y qué es danzar en el espíritu? ¿Cómo sabemos que alguien está danzando en el espíritu? De donde yo vengo, bueno, viene de Andy, también viene de allá, yo no sé si le tocó, pero yo lo vi mucho porque fui a muchas iglesias allá en Nueva York y cuando estaba la alabanza, la adoración, habían hermanitas, hermanos que y el pelo, hermano, les quedaba como que les había dado electricidad y todo eso, y a veces decían de que eso era estar en el espíritu. Pero ¿será que eso es estar en el espíritu? No voy a decir que no, pero ahí es donde se manifiesta, ahí es donde lo aceptamos. Entonces, a veces decimos o pedimos cosas que no entendemos. Y lo entiendo porque yo también las hago. Pero creo que él tiene muchos más años que yo lo conozco porque yo fui a la manera en que lo conocí fue porque allí a la iglesia que él pertenecía abrieron un instituto y fuimos 3 hermanos de la iglesia donde yo estaba a estudiar allí un año y ya nos seguimos, ahí lo conocí. Entonces no hubiera dicho eso porque ya vas a ver quién es, ¿sabes? Pero como no me escucha él a mí, no hay problema. Está en línea. Entonces no hay problema. Pero esto de adorar al Padre en espíritu y en verdad, la gente lo dice, pero la verdad no entendemos qué es adorar en espíritu y en verdad. Pero eso será en otra ocasión. Tenemos que servir con gozo y con alegría. Deuteronomio 28:47. Esto es necesario, hermanos, que lo apunte, lo vuelva a leer y
Y es algo que necesitamos sí estarlo viendo, tenerlo presente. Tenemos que servir con gozo y con alegría. Deuteronomio 28:47 dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, ¿con qué? Con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Fíjense, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría. Entonces quiere decir de que Dios está viendo cómo le servimos. Aunque usted no lo crea, Dios está pasando lista de lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué nos motiva a hacerlo. Hay alegría, hay gozo, hay dolor. ¿Qué es lo que hay cuando servimos? Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Pero fíjese el resultado. Siga leyendo el 48, léalo. ¿Qué dice el resultado? Por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti, en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que se te haya destruido. Ok. Entonces alguien podrá decir, hermano, pero ahí le está hablando al pueblo de Israel. Porque usted no es pueblo de Dios también, ¿no? Somos pueblo de Dios también. Amén. ¿Y qué nos hace mejor que el otro pueblo? ¿Ah? ¿Habrá algo que nos haga más importante? Jesús murió por ellos. Por ellos primeramente y luego por nosotros. Y vuelvo al texto de la parábola de la bella. Tanto primero como el último, algunos dicen de que eso es lo que significa. Los primeros llamados fueron el pueblo de Israel y los últimos somos nosotros, la iglesia, los gentiles. Puede ser que sí. Cuando lo aplicamos, de acuerdo a cómo va todo ahí en la palabra. Y entonces, sí, le está hablando al pueblo de Israel, pero hey, a nosotros nos puede pasar también. Si agarramos Isaías 54, donde leímos que todos los siervos, entonces, ¿por qué no agarramos este también? Porque este no nos conviene, hermano, yo sé. Entonces no agarremos el otro para que el Señor no nos diga, pero qué bien agarraste el otro, ¿verdad? ¿Agarramos uno o no agarramos ni uno? Digo, no sé, puede ser que esté equivocado. Pero es como que agarramos nada más lo que nos conviene. Y es bueno tomarlo, ¿por qué? Porque no que nos infunda terror, hermanos, porque no temor, sino terror ay, yo tengo que hacerlo bien así, entonces porque entonces le voy a servir a mis enemigos. No, pero sí con temor, ese temor reverente que debemos de tenerle al Señor. Es más, mire, vaya a Colosenses 3:23 para seguir leyendo en ese mismo. Y dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Allá decía con gozo de corazón. Aquí dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué era lo que le estaba diciendo hace un rato? Usted no trabaja para ningún hombre. Todo lo que hace, lo hace para Él. ¿O no? Amén. Amén. Cuando usted tenga claro para quién lo hace, usted va a dar un servicio bueno, Amén. perfecto. Y todo lo que ya leímos, que ya se me olvidó, que era con integridad, fidelidad o verdad,
¿Cuándo qué? Cuando sabe que le está sirviendo al Señor. Van a haber casos que posiblemente se pueda ver, hermano, que usted le está sirviendo al hombre. Pero si usted lo convierte sabiendo que es para el Señor, tendrá la bendición, la alegría, el gozo, todo lo que el Señor promete. Amén. Entonces, Filipenses 2, 3 y 5, o hasta el 5 en otras palabras, Filipenses 2, 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sí ve? Ahora le voy a dar otro. Hermanos, es de suma importancia. O sea, todos son importantes. Tal vez déjele quito de suma importancia. Todos son de suma importancia. Pero hermanos, yo creo que sería el anhelo y vendría a ser su felicidad. Especialmente estoy hablando para los padres, para padre y madre, que está en Josué 24:15. ¿Quién está en línea? ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Josué 24:15. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Ahora, ¿por qué dije lo que dije que ya se me olvidó? ¿Por qué cree que lo dije? Que eso es lo que nos va a traer felicidad, dije, ¿verdad? ¿Y qué más? Ya se me olvidó. Pero felicidad, y es lo que nos gustaría ver. ¿Por qué? ¿Por qué le doy ese texto? Y es que mire, al principio, no lo que le quiero llevar, pero mire, al principio, el no servirle al Señor como leímos, ¿verdad? Con gozo, con alegría y todo lo que leímos. Entonces dijo el Señor, entonces le van a servir al otro. ¿Sí se recuerda el verso? ¿Ah? ¿Sí se recuerda? Si no, voy para atrás. Pero aquí en Josué nos damos cuenta que sí. Cuando no servimos a uno, le servimos a otro, porque nomás hay dos señores. Aquí no hay posición neutra, donde usted dice, no, yo no le sirvo ni a derecha ni a izquierda, yo me quedo en el centro. No existe centro. ¿Es derechista o es izquierdista? Y se acabó. Entonces, aquí Josué lo dice, y si mal os parece servir a Jehová, entonces, bueno, no quieres servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. A los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. O al Señor, a Jehová. Solo hay dos opciones, a Jehová o a todos estos que están ahí mencionados. Pero, ¿qué nos trae el servir a Jehová, hermanos?
¿Qué nos puede traer alegría como padres? De acuerdo a este verso. Está al final. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿No es lo que le gustaría a usted como padre? Amén. ¿No sería su felicidad de que usted le esté sirviendo? Usted ya está, o sea, en otras palabras, el que toda su familia esté sirviendo, usted se sentiría realizado, completo. Así es. Porque mientras solo sean unos, usted se siente incompleto, porque es su familia. ¿O no le gustaría ver a sus hijos sirviéndole al Señor? Amén. ¿No le gustaría ver hasta al perro, hermanos, que canta? Es parte de la familia hoy. ¿Cuánto más sus hijos? ¿Cuánto más su esposo, su esposa? Entonces dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el servir a Jehová, hermanos, y el que la familia también les sirva, está súper bendecido. ¿Qué más pudiéramos pedir o querer? Y eso es algo que ya lo vimos, que el Señor quiere. El Señor, el carcelero le pregunta, no sé si a Pedro o a Pablo, le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y le dice, cree en el Señor Jehová, y tú y tu casa serán salvos. ¿Se recuerda que le dije? Este fue un poquito orgulloso porque él dijo, ¿qué debo de hacer para yo ser salvo? No dijo, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Él tenía familia. Pero el deseo del Señor es de que toda la casa sea salvo. Y el deseo de nosotros es de que todos los que son de nuestra casa sean salvos. Pero ahora la pregunta sería, ¿será que solo con desearlo y con orarle al Señor lo vamos a obtener? ¿Qué cree? Bueno, hermano, usted me acaba de decir, cree en el Señor Jehová y serás salvo tú y toda tu casa. Pero es un proceso, es a base de ciertas cosas. Esta persona tuvo que reconocer algo, tuvo que preguntar por algo, tuvo que hacer algo, ¿o no? Yo creo que también es a obedecer porque miró como también Noé para que su familia cuando entró a la arca obedeció, creyó y fue salva. Pero también miramos a Lot cuando también la mujer quedó con un estado de sal por la desobediencia, que ya había dicho también que no miraba hacia atrás. Ahí miramos dos. Sí, tenemos a otro más, tenemos a David. Y David, hermanos, David prácticamente perdió su familia. ¿Cómo es posible? Entonces, no es a base solamente de quererlo. Y no solamente a base de una oración. Cuando digo una oración constante, pues. Porque, fíjese, Josué dice, para empezar, él toma una decisión. Y cuando él está tomando esta decisión, él se va a encargar de que su familia lo haga. Pero yo no me atrevo a decir de que se va a encargar, yo me atrevo a creer que ya se había encargado. Porque estamos hablando de fidelidad también. Yo le hago la pregunta,
¿Josué a quién le fue fiel? ¿A Moisés o a Dios? Moisés. Adiós. Ok. Los que dicen a Dios, ¿por qué a Dios? Porque es la cabeza, ¿no? Porque creyó cuando le dijo que así como anduvo con Moisés, en el desierto se reía con él. Entonces, ¿con quién anduvo? ¿Con Dios o con Moisés? ¿Quién? Josué. Con Dios. Porque Josué creyó lo que le dijo el Señor, que así como anduve con Moisés, así andaré contigo. Sí, pero ya ahí es cuando le está dando la estafeta a él. Cuando ya lo está nombrando a él como líder. Ajá. Pero antes. ¿Qué no la Biblia dice siervo? A Josué siempre lo nombra como siervo de Moisés. ¿Por qué no tanto el Señor como los demás no lo llaman siervo de Dios? ¿Ah? Pues anduvo aprendiendo con Moisés, pero la enseñanza que Moisés recibía era de Dios. Entonces, porque estoy leyendo el primero y dice, en el Josué 1:2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Entonces, dice, mi siervo Moisés, y a él sí lo había llamado siervo de Moisés, pero ahora Moisés ha muerto, entonces va a tomar, pero lo llamaba siervo de Moisés porque estaba aprendiendo de Moisés, creo yo. Pero no. Acuérdense que todos los líderes que hemos visto tenían un siervo. Y le servían, muchos le servían al siervo, o sea, de siervo a siervo. Un siervo le servía al Señor y ese siervo tenía otros siervos que le servían a él. Pero no voy a entrar a esto, solamente lo voy a llevar por algo leve y ahí lo dejamos. Pero es que también veamos lo que ya le expliqué anteriormente. ¿A quién le servimos? Todos dijeron que a Dios, ¿verdad? Aun cuando le estamos sirviendo a alguien, ¿verdad? Entonces, porque el servicio sí se lo damos, o Dios lo recibe como servicio de Él, pero ¿a quién se lo damos? Yo se lo doy a usted, a usted, a usted, ¿usted quién se lo da? ¿Verdad? No literalmente se lo está dando al Señor, ¿o sí? Sí es llamado por Dios, Él es el que lo llama y lo llama a servir y para Él sirve. Pero ese servicio literalmente no se lo da a Dios, porque no es Dios el que le llama en la noche y le dice, hermana Karina, tengo unos espíritus que no me dejan dormir, ¿puede cantar un canto? Que lo le pasó a David. Sí. Entonces, pero ya se lo tiré light, no voy a entrar ahí porque ya no tengo tiempo. Pero si usted lee cómo se expresa entre Josué y Moisés y Josué y Dios, se va a dar cuenta de muchas cosas. Pero a lo que voy es de que en la fidelidad que Josué le tuvo a Moisés, su familia, sus hijos, su esposa, observaban todo eso. ¿O no? Entonces, ¿qué estaba haciendo él? Le estaba dando un ejemplo, una enseñanza a su familia de cómo debía de ser un hombre de Dios. No sé si me entendieron. Sí, yo creo que es como un matrimonio también, ¿no? Cuando tienes un
La fidelidad se la está dando a la esposa, pero también la recibe el Señor. ¿O no? Sí, por ahí va la cosa. Qué bien que me entienden. Pero entonces, el problema que nosotros tenemos es, hermanos, que debemos de saber que debemos de hacerlo con gozo, con fidelidad, hermanos, todo lo que hemos dicho, hemos leído. ¿Por qué? Porque nuestros hijos nos están viendo, nos están observando. Entonces, ¿cómo usted le pide o qué quiere que ellos sean? Usted quiere que le sirvan a Dios con fidelidad, con gozo, con todo lo que hemos leído, pero lo han visto a usted con ejemplo. Entonces, ¿cómo ellos van a servir? Sería la pregunta. Tal vez de la misma manera. Del ejemplo que se han dado cuenta de nosotros. Pero si ellos ven en nosotros fidelidad, hermanos, que a pesar de circunstancias, a pesar de pruebas, a pesar de a veces tal vez no tener uno nada, y uno le dice a sus hijos, hijo, Dios va a proveer, no te preocupes. Y de repente ven y pum, y dice, ay, Señor, sí. Oh, pues creo que a usted le ha pasado, ¿no? Con sus hijos, ¿verdad? ¿Con quién? Con los dos, con el Jacob, porque ha aprendido y él pues ya sigue las cosas. Y le dijeron que va a proveer y sí, luego le dieron sus padrinos $100. Y él como sabe que le digo de honra a tu padre y a tu madre, luego dice que dice Jacob, ok, dice entonces de ahí te voy a comprar tu café y tu pan para que me dé más. Entonces, sí, mire, cuando él dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, porque él estaba seguro, hermanos, él estaba confiado, para empezar, ¿de qué? De que él podía demandarle a su familia, podía ordenarle a su familia. ¿Por qué? Porque ya habían visto, hermanos, en todo el trayecto que habían caminado, cuántas personas se levantaron, hermanos, en contra de Dios y del siervo de Dios. Y vieron, hermanos, cómo Josué, hermanos, a pesar de que los mandaron a espiar la tierra prometida, los demás dicen, no, ahí vamos a ser como hormigas, nos van a pisar, y esos son gigantes, y que no sé qué, y que allá, y vienen él y dicen, no, Dios ya nos ha dado la victoria, que no se han dado cuenta cómo hemos venido de victoria en victoria, hemos venido en derrota también, sí, pero ¿por qué? Porque el Señor nos ha dicho que seamos fieles, y no le hemos sido fieles, y entonces ahí tenemos la consecuencia, pero siempre que hemos caminado fielmente, el Señor nos ha respaldado, y yo creo que en esta ocasión también el Señor va a hacer lo mismo. Y sus hijos pues nomás están, ay papá, si tú crees, pues yo también. Entonces va haciendo que también sus hijos vayan teniendo, hermanos, los está moldeando, les está enseñando, hermanos. Pero nos ven a nosotros juzgar, criticar, chismosear, todo lo malo que nosotros hacemos, porque lo hacemos delante de nuestros hijos. Y entonces cuando se llega el tiempo que le pedimos a nuestros hijos que sean, que hagan, a veces nos los echan en carro. Y hasta nos dicen, pero papá, si tú eres más mentiroso que yo todavía. ¿Y tú eres el pastor? Entonces, ¿quién debería ser menos mentiroso, ellos o yo? Se supone que yo. Pero tal vez ellos son más leales que uno. Pero sí deseamos, sí queremos que nuestros hijos estén sirviendo. Pero, ¿quién detiene eso? Nosotros. Entonces, qué bonito sería, hermanos, el poder ser como Josué y decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes toman la decisión, pero mi familia la toma juntamente conmigo.
último, nos vamos, por hoy, pues, hoy. Mateo 20, 26 y 28. Mateo 20 y los versículos 26 y 28. Ahí le va. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mas entre vosotros no será así. ¿Por qué? Porque había otro grupo, hermanos, que lo que ellos querían era ser servidos. Y siempre va a haber dentro de nosotros personas que quieran ser servidos y no servir. Pero le tengo malas noticias. Porque no funciona, en el reino de los cielos no funciona así. Si yo quiero ser grande, si yo quiero ser primero, que es un deseo humano que lo tenemos lamentablemente, ¿qué nos queda hacer primero? El 27 lo dice. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿hay alguien aquí que quiera ser primero, hermanos? El Señor le dice, póngase el delantal, ¿cómo le llaman ustedes? Mandil. Y póngase a servir. Nadie puede llegar, hermanos, a ser primero o hacer algo o alguien en el Señor sin antes ponerse el mandil y ser un siervo. No hay. Dígame quién en la Biblia no se puso, no lo pusieron a trabajar primero, no lo pusieron desde abajo y llegaron hasta arriba. Queremos ministerios grandes, tal vez, queremos ser personas grandes. Y tal vez Dios lo tiene para nosotros. Pero antes de eso, nos va a poner a servir. El problema es de que el domingo vamos a ver, hay siervo bueno y fiel, hay siervo fiel y prudente, hay siervo escogido, hay siervo inútil, hay siervo negligente, hay siervo malo y hay siervo malvado. Todo eso, le voy a la cita, están ahí en la Biblia. Entonces, tenemos que ver esas citas para saber, hermanos, quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos. Dios le continúe bendiciendo, hermana, perdone. Muy buena la palabra. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Si me acompañan a despedir el servicio, Padre, te doy las gracias, Señor. Gracias por este alimento que nos das, Señor, para esta nueva semana. Señor, bendice cada uno de estos hogares que están aquí presentes, Señor, y los que no están también. Padre, si tienen alguna necesidad, provéeles, Señor. Si tienen alguna enfermedad, Señor, súplela, Padre. Quítala, Señor. Destiérrala, Señor, de cada uno de sus cuerpos. Te pido, Padre, que vayas con ellos ahorita que vamos a la calle, Señor. Tú sabes los peligros que estamos corriendo, Señor. Y sobre todo tu Espíritu que vaya con nosotros, Señor. Te doy las gracias, Padre, por cuántas bendiciones nos has dado. Padre, bendice la familia del pastor, Señor. Bendice su casa, Señor. También te pido por la familia de la hermana Karina. Bendícelo, Señor. Y dale sabiduría y discernimiento, Señor. Dale fuerza para que pueda seguir alabándote con gozo.
Y por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, bendícelos, Señor, y provéeles cada una de sus necesidades. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.